yo me voy a centrar un poco en macetas antiguas chinas, pues como origen de las macetas de bonsái y cómo han ido derivando y desarrollándose hasta el extremo de hoy en día en Japón, sobre todo. Yo prácticamente todas las macetas que importo son de Japón, porque en Japón fue un poco donde a orígenes del pasado siglo importaron prácticamente casi todas las macetas chinas antiguas y demás, y luego explicamos un poco esas cosas. Después daré paso a Sebastián, que hablará un poco ya más en detalle como ebanista y como carpintero en cómo confeccionamos las mesas. Y si os parece la última parte, la dejamos abierta para que nos preguntéis cualquier duda que tengáis relacionada. ¿De acuerdo? Así que sin más dilación empiezo yo un poco primero hablando cómo empecé con esto de las macetas y luego doy paso a Sebastián. ¿Vale? Bueno, a ver, yo de profesión soy arquitecto, entonces con esto del bonsái y de las macetas empecé, bueno, con el bonsái un poco así con talleres y demás, empecé hacia el año 2008-2009. Poco a poco, según vas avanzando el bonsái, al principio yo creo que a todos nos ha pasado que en el bonsái te centras mucho en el árbol, en la planta. Entonces tú te fijas en el árbol y sí, le metes en cualquier cuenquito, en cualquier maceta al principio y en las exposiciones te fijas pues, en las plantas. Pero según vas avanzando también en esta afición, te vas dando cuenta que el soporte de ese árbol tiene mucha importancia, tanto de la apreciación de la planta como de la propia sacarle partido al bonsái, porque una maceta bien puesta a un árbol, le da mucho más carácter al propio árbol. Esto lo vas adquiriendo al final, poco a poco con el tiempo, pues yendo a exposiciones en las que ves árboles bastante por encima de tu nivel en el que estés al principio, y poco a poco pues vas intentando buscar, pues oye, ¿y estas macetas de dónde salen? O de dónde vienen, o cómo llegan o por qué te llaman la atención una maceta en especial, por ejemplo. Yo me acuerdo pues en las primeras posiciones de Alcobendas, que eran un poco donde se empezaba a ver niveles de árboles importantes o árboles que tú nunca has visto. Yo entiendo que todos los aficionados tenemos un entorno local donde trabajamos, pues con una escuela, un taller en el que te estás empezando a aprender algo, un grupo de amigos aficionados con el que vas desarrollándote la afición. Y entonces es ahí donde te da un poquito, un pequeño clic que dices, joder, aquí hay mucho mundo por delante. Entonces yo empecé a interesarme mucho con las macetas, mucho antes de tener árboles, incluso para tener buenas macetas, porque siempre dicen, claro, la maceta va al nivel del árbol. Si tienes un árbol muy básico, muy en los orígenes de su desarrollo como diseño de bonsái, tampoco le vas a poner un macetón, por muy buena que sea, porque está descompensada. Todo esto siempre estamos hablando a nivel de exposición. Una cosa es tener las plantas en tu jardín, en las que los mantienes, los cultivas, las aprecias tú mismo, pero el paso ya de exponer una planta, estás buscando que ese árbol esté en su máximo esplendor, tanto como árbol como con todos los elementos que componen esa pequeña exposición que vas a hacer de ese árbol. La maceta, la mesa, los complementos de acompañamiento y demás. Entonces, yo cuando empecé ya a interesarme con las macetas, me pasaba eso, que, joder, sí, empiezas a saber que te gusta mucho una serie de macetas, no sabes por qué, pero empiezas a querer saber más. Entonces, yo me acuerdo que en el origen hay un chico americano, Ryan Bell, yo creo que conocéis todos, que este ya lleva desde bastante tiempo, que empezó en 2011 a importar macetas, y él mismo se hizo una base de datos pues, de sellos chinos, japoneses, que fue un poco a mí el que me abrió un poco el mundo. Y vamos a empezar, si os parece, un poco con esas pequeñas primeras bibliografías que yo manejé, por ejemplo, para empezar a empaparme en esto de las macetas. Hay dos libros que él mismo en la página, además, claro, el problema de todo este tema que estamos hablando de macetas japonesas y chinas. Japonés y chino poco sabemos, yo nada. Entonces, sí, hay bibliografía, hay documentos, pero pasa eso, que están en japonés o en chino. Hay dos libros que os voy a enseñar aquí. Este es una edición de macetas de autores japoneses, de macetas de pequeño tamaño, que también hay EBSCO, que viene muy bien porque es un compendio bastante completo de los ceramistas japoneses. Si os fijáis, este libro, claro, todo el texto está en japonés. Si veis ahí, claro, yo tengo ya a Rotu puesto los autores quiénes son, para tenerme yo mi pequeña chuleta. Esta chuleta, estos libros son bastante accesibles de conseguir, tanto este como otro que os voy a mostrar ahora. Y Ryan Bell en su web tiene hecha una clave de cada página que autor está poniendo. Entonces, si os fijáis, yo creo que incluso lo tengo aquí en papel. Esta fue una primera, claro,
esto empiezas tú mismo a hacerte una base de datos. Pues con los pequeños sellos o artistas que empiezas conociendo, te vas haciendo tu propia base de datos. Yo creo que todos hemos empezado así. Pero si os fijáis aquí, esto es la clave que sacó Ryan Bell, que pone en cada página el autor, pues en inglés que estamos hablando. Entonces, es una pequeña chuleta de ceramistas japoneses que viene muy bien. Es un libro relativamente económico a adquirir y yo lo recomiendo mucho para aquellos que estáis empezando ya a meteros en serio con las macetas. Hay otro, el Hatanaka, que es una edición también similar, que también tiene Ryan Bell ahí la clave de ceramistas que aparecen, el libro también es en japonés claramente, y también viene a ser lo mismo. Si os fijáis, yo también me hice la chuletita, me cogí el curro de ir cada paginita pues poniéndole a boli el ceramista que es en cuestión. Son un poco las dos primeras biografías así iniciáticas que utilicé yo para empaparme sobre todo de ceramistas japoneses. Luego también ya, claro, en esto de las macetas vas avanzando. Germán me dice, yo soy experto en macetas. Yo no soy ningún experto en macetas. Yo soy un aficionado, un viciado de las macetas, como bien dice Germán, pero que poco a poco ese vicio te obliga a instruirte un poco en las macetas. Según vas ir trayéndote macetas, incluso con el tacto de las macetas vas aprendiendo de arcillas, de cerámicas, de esmaltes. Entonces, también a nivel de bibliografía vas buscando un poquito más fuentes para poder saber un poquito más de lo que tienes entre las manos. Y luego hay un par de libros que son un poco como la Biblia de las cerámicas. Estos libros ya son bastante más caros, porque son ediciones ya agotadas que hoy en día es difícil hasta encontrarlos, y cuando los encuentras también pues son volúmenes que están muy cotizados, tanto en Japón como fuera de Japón, que es casi imposible encontrarlos. Esto es un doble volumen que sacaron creo que es en finales de los 80, de la Kimbon, que es un compendio, un volumen está dedicado a macetas japonesas y el otro a macetas chinas, antiguas y demás. Os voy a compartir ahora la pantalla para que veáis un poco estos libros dentro, qué es lo que tienen. Un segundito. Kiko, me tienes que dar pie para compartir la pantalla, creo. Kiko. Un segundito, ¿eh? Ahora. Ahora creo que estáis viendo lo que veo. A ver, pues este primer libro, que son estos dos volúmenes, que son estos que os he mostrado, ya os digo que son un compendio muy completo de tanto un volumen está dedicado a ceramistas japoneses y el otro a cerámica china, de bonsai, claro. Si os fijáis, ya veis, estos son pantallazos de estos libros. Un segundito, a ver si puedo acercarme un poco más. Ya veis que están un poco por autor, pues unas macetas de cada uno, ya sean cerámicas esmaltadas, no esmaltadas, y son libros que están muy bien, pero claro, no son tan fáciles de conseguir. Esta bibliografía es ya bibliografía bastante avanzada de macetas de bonsai. Este es el volumen que habla de las macetas chinas, que viene a recoger macetas dedicadas al bonsai, pues de las denominadas Kowatari, o que tienen pues, de 200 años hacia atrás, vamos a hablar. Desde ellas hasta las últimas macetas de dinastía Qin y demás. Ya os digo que son prácticamente enciclopedias, compendios muy, muy completos ya de la historia de la cerámica dedicada al bonsai. Y luego hay otro libro también que he conseguido, que a ver un segundito, a ver si me voy para atrás, que viene a ser lo mismo, pero es una edición que sacaron en China, que viene a ser también un compendio de toda la trayectoria de ceramistas chinos desde prácticamente sus orígenes hasta el día de hoy. Es un libro también bastante cotizado porque es una edición limitada que se hizo. El libro, ya si os fijáis, son libros de todos estos que están forrados en tela, tienen cierres con dientecitos de marfil, o sea, son libros que en sí mismos son una pequeña joya. Este libro, ya os digo que viene a ser, yo creo que incluso hay fotos compartidas con el volumen de macetas chinas del volumen japonés, pero este es todavía más completo y está muy bien porque al final también, estas que os estoy mostrando ahora, viene un compendio de todos los sellos de macetas Kowatari y Nakawatari de los últimos 300, 400 años. Es muy completo. Habla también pues, del tipo de los agujeros que tienen los agujeros de drenaje de distintos tipos de maceta, las patas que se han generado y demás. ¿Por qué os hablo también de estos libros?
La historia un poco de las, bueno, de lo que, repito, yo os voy a contar mi experiencia personal y lo que yo sé. No me considero ni experto, pero bueno, a lo largo de los años algo de conocimiento vas adquiriendo, aunque solo sea por absorción. Los ceramistas chinos, claro, la cerámica china tiene más de 1000 años de antigüedad. Todos conocéis la zona de Yixin, la zona de Cantón, son las zonas donde más trayectoria ceramista tiene. Hubo un momento que también destinaron parte de esa trayectoria ceramista a generar macetas de bonsái. Y si os fijáis, si caen en vuestras manos algunos de estos libros, o si os fijáis en macetas antiguas chinas, incluso las macetas de los ceramistas japoneses, prácticamente todos los diseños son, si no copias, están muy inspirados en estos primeros libros de macetas chinas. Tanto las formas redondas, rectangulares, las formas de moco, las formas de hoja de loto y demás, son los orígenes realmente de las macetas de bonsái. Si cogéis cualquier libro Kokufu, que yo creo que casi todos tenemos algún libro de Kokufu, ahí aparecen prácticamente la totalidad de macetas, o son macetas chinas antiguas que están allí en Japón, o son macetas de ceramistas ya de renombre, de japoneses, pues que o ya también no están con nosotros, o como Hyozan, que todavía sigue en activo. Pero es un poco ese dato de que las formas de las macetas han variado muy poco, si os fijáis, en los últimos 400 años estamos hablando. O sea, el origen de las formas, de las patas incluso, de los labios de las macetas, tanto de los ceramistas japoneses de hoy en día, están muy inspirados en esas macetas originales. La historia un poco habla que el boom en Japón del bonsái a principios del siglo XX fue cuando ellos importaron prácticamente la totalidad de las macetas de nivel de China. O sea, hubo un nivel de importación muy grande porque estaban muy aceptadas en Japón. Y luego, con el sello Yamaki, Kataoka, Kiji y demás, la zona Tokoname, cuando se pusieron ya a ellos mismos elaborar macetas, prácticamente lo que hacían es inspirarse en las formas originales de las macetas chinas. De ahí que todas estas macetas que estamos hablando de estos autores ceramistas, si cogéis un libro de macetas viejas, vais a ver que las formas no han variado mucho. Luego, pues ya sí que cuando un ceramista, un artesano japonés, a lo largo de años, pues va yendo él mismo a sus propios moldes o a sus propias formas, pero siempre están muy inspiradas en las macetas chinas antiguas. Voy a dejar de compartir la pantalla y os cuento alguna cosita. Entonces, este es un poco lo que os cuento yo en cuanto a bibliografía que se puede consultar a nivel de cerámica, sobre todo asiática. Yo estoy muy centrado en cerámica japonesa y china antigua. Luego hay algún otro libro también que está bien. Hay un compendio también de 3 volúmenes japoneses, que este también es bastante asequible, que este viene a ser una edición en otro formato y más económica de estos 2 volúmenes que os he enseñado al principio, porque también está un volumen destinado a la cerámica china antigua y hay 2 más que están destinados a ceramistas japoneses. Y esto es un poco lo que os quería enseñar en cuanto a bibliografía y de dónde poder salsear en cuanto a origen de macetas. Y luego, a ver, aquí pasa una cosa, claro. Los ceramistas, generalmente todos, la maceta estampan su sello, su firma y demás. Claro, acordaos que también, según vas empapándote un poco en macetas, en cerámicas y demás, te das cuenta de que el sello sí es una referencia para poder identificar una maceta, pero es que cada ceramista al final acaba utilizando sus propias arcillas, sus propios, los hornos, hay hornos de leña, de fuego, hay hornos de gas, hay hornos eléctricos. Cada tipo de cocido de macetas también da un acabado especial al propio barro, y por no hablar de esmaltes. Vamos a empezar a hablar ahora, aunque sea de las macetas no esmaltadas. Entonces, según vas empapándote o te van llegando, pasan por tus manos macetas de diferentes autores, vas conociendo también sus arcillas, vas conociendo su forma de hacer. Porque hay sellos, o sea, hay macetas hoy en día también, hay copias. Aquí tengo, por ejemplo, quería enseñaros también algunas macetas de estas que son copias para intentar... El sello no es solo la referencia para conocer que una maceta sea de un autor o de otro. Estas macetas, si tú te fijas en el sello, bueno, aquí no sé si se ve mucho, ahí se ve, tú te mirarías y dices, pues es Hyozan, es el sello Hyozan y demás. Pero luego te fijas bien en la arcilla, en cómo está desgastada por unas partes y demás, y se ve rápidamente que es un fake, es una copia. Pero claro, esto, si tú miras el sello simplemente, miras las formas, no, pues tengo una Hyozan y me ha salido a precio ganga.
Entonces, las macetas también al final, poco a poco, te vas empapando, ya os digo, con el tipo de arcilla de cada autor. Si queréis, empezamos a hablar ya de autores en concreto, y ahí voy a pedirle a Kiko que dé paso a la cámara del móvil y os enseño un poquito más de cerca las cosas. Y si te parece, Kiko, cámbiame también el audio al del móvil. No sé si está ahí en orden. Santi, el audio del móvil lo tienes que... No lo has activado tú. Lo tienes que activar en el móvil. A ver. ¿Y cómo se activa en el móvil? Pues no sé. Entrar al audio, llamar a través. Ya está. Vale, te silencio en el otro para que no haya... Ya está. A ver. ¿Ahora me oís? Perfectamente. Y lo que veis, espera, a ver si veis. Ahora. A ver, vamos a empezar por cerámicas o ceramistas. Espera, voy a quitar aquí el sonido, perdonad. Disculparme estas cositas que son las que tengo que... Ahora. A ver, por ejemplo. Ahí va, mierda. Ahora. A ver, ceramistas muy reconocidos y que yo creo que todos conocemos. Vamos a empezar con el que para mí es un poco la referencia del ceramista japonés de macetas sin esmaltar, Suyuzan. Si os fijáis, en todas las macetas de Suyuzan tienen este tono ocre clarito y una pátina casi todas espectacular. Y en todas ellas tiene esta pequeña chamota, este pequeño chamota negra, que es un poco la que le da textura a la maceta. La chamota suelen ser barros ya cocidos, machacados, que se mezclan en la mezcla de arcillas. Le suele dar estructura a la propia arcilla, pues las hace un poco más resistentes, consigues que no se fracturen y le da un poco también el tono final a las macetas. Entonces, todas estas macetas de Suyuzan, que este autor, por cierto, utilizaba arcillas que las importaba de China, tienen esa característica como de piel de melocotón, un poco suave. A ver dónde tengo alguna otra. Esta también, o alguna otra de por aquí. Pero vamos, siempre utiliza la misma arcilla. Tú una maceta de Suyuzan, pues grande, pequeña, de distinto formato, todas tienen esa pequeña texturilla de piel de melocotón un poco oscurecida. Y luego tiene pues su sello, hay dos sellos muy típicos de Suyuzan, uno es este, otro es el del lapico que le llamamos aquí, que es como una cacerola con sus simbolitos y demás. Otros ceramistas japoneses, sobre todo de la zona de Tokoname, lo que utilizaron fueron, ahí hay una cooperativa que nutre de arcillas a los ceramistas, y en origen utilizaba varios tipos de arcilla que utilizaron muchos de los que allí se instalaron para, pues ya sea Yamaki, Suyuzan en sus orígenes y demás. Esta arcilla un poco grisácea, esta un poco rojiza. Luego cada autor también va haciendo sus mezclas. Por ejemplo, os voy a enseñar algunas de las macetas del padre o la primera generación de Yamaki, de Shousen. Ya veis que este también tiene una textura un poco similar a esta, en sus primeros barros, estos grises que hacía el mítico comido de Shousen. Aquí hay alguna otra, esta por ejemplo con un barro morado, un poco diferente. Pero estos generalmente eran barros o ellos hacían luego su mezcla entre los que ofertaba un poco la cooperativa esta y demás. El hijo de Shousen, Kosousen que se llama, Kataoka Sadamichu, este, por ejemplo, antes de empezar a generar su propia cerámica, debe ser que se dedicó unos años a conseguir la mezcla que le gustaba de arcillas. Si os fijáis, Kataoka Sadamichu siempre utiliza una arcilla tirando a ocre, pero que tiene un poco una chamota clara y algunos puntitos negros. Si os fijáis, estas arcillas siempre utiliza estas. Aquí creo que solo tengo esta, alguna más tenía, pero creo que no está aquí. Entonces, al final, no es solamente el sello lo que te da un poco las pistas de quién es, sino también las arcillas que utiliza y demás vienen a ser un poco los que más definen también a algunos ceramistas, a algunos autores. Y si queréis, ahora os enseño algunas de las cerámicas antiguas chinas para que veáis también un poco los barros también de estas cerámicas no tan habituales de ver.
En Origen también allí hay muchas cerámicas que tienen este tipo de chamota. Ahí va. ¿Se me sigue viendo? Sí, ¿no? Ahí, Te has ahora, quedado congelado. Ahora. vale. Os decía, cerámicas, esta zona de aquí, vamos a decir, son un poco cerámicas antiguas chinas. Pues barros, ocres, ya veis aquí un poco que se ve la diferencia. El color clarito viene a ser el color original de la arcilla. Y pues con el paso de más de 100 años sabéis que va adquiriendo esta pátina. Muchos me decís, ¿qué es eso de la pátina, Santi? Pues la pátina al final es cómo envejece una maceta, ya sea por la propia radiación solar, pues por el uso, pues por la suciedad que se va incrustando en las propias arcillas, va ennegreciéndose. En Japón, por ejemplo, esta pátina es muy apreciada, porque en Japón lo que quieren es, ellos dan mucho valor a ese paso del tiempo, a esa vejez. En China ocurre lo contrario. Me acuerdo de Peter Warren, que dio una charla muy maja en uno de los Salius, la exposición de Francia hace años, en las que hablaba que el concepto de China y de Japón, de cerámica antigua relacionada con el bonsai siempre, es muy diferente. Los japoneses buscan que si la maceta tiene 200 años, que parezca que tenga 200 años. Y además, para que vaya también con un árbol que tiene esos 200 años o más. En China es al revés. Quieren cerámica de 200 años, pero como si estuviera recién salida del horno. Peter Warren dice que se le saltaban las lágrimas cuando venían al jardín de Kunio Kobayashi y cuando venían los chinos de pasta de hoy en día a comprar macetas de estos 300 años y demás, les pedían que las limpiaran. Pero estamos hablando de que pillaba un cepillo y les arrancaba, porque esto, si le frotas, llegas a dejar la maceta en el color original. Pero claro, perdía un poco toda la esencia de lo que busca una maceta un aficionado japonés, un profesional japonés. Ahora está pasando un poco esto, que la cerámica antigua china cada vez está subiendo más a nivel de mercado porque los chinos que ahora capitalizan, pues están yendo a Japón y están volviendo a comprar toda la maceta china antigua. Os voy a enseñar también, a ver, hemos hablado ahora un poco de arcillas, de cerámica sin esmaltar y demás. Me faltaría quería hablar un poco de la zona de Yixin, que también, como os he contado, es un poco también, llevan una tradición cerámica de muchos años. Hoy en día también generan macetas y algunas de muy buena calidad. Me gusta mucho a mí, por ejemplo, esta cerámica de esa zona en la que tienen esta chamota blanca, queriendo, le meten unos barro cocido claro y luego quedan estos piquitos claritos. Algunos ceramistas japoneses, esta es de Japón, también lo usan. Hay alguna que incluso con algo de pátina, o sea, es bastante evidente cómo está incrustada en la mezcla esta chamota blanca que casi parecen que son perdigones de arroz. Pero son macetas que a mí me gustan un poco, son diferentes acabados que se le puede dar a una maceta sin esmaltar, o sea, simplemente con la mezcla de arcillas. Todo esto que os estoy contando un poco de chamotas y demás, yo esto no sabía mucho, pero por empoparme un poquito más también el tema de las macetas, hace un par de años hice un par de cursos de cerámica en las que yo también llegué a hacer macetas a mano y demás, y fue un poco divertido, pero aprendes un poco cuál es el proceso, las diferentes formas de generar una maceta, ya sea por planchas, ya sea por torno y demás. Aprendes también un poco pues qué pasa en el horno, porque en el horno un mundo, y si ya es un mundo el tema de las macetas sin esmaltar, pues con las macetas esmaltadas ni os cuento. Si queréis os enseño ahora un poco el tema de las macetas esmaltadas. Macetas esmaltadas, ya os digo, es un segundo tratamiento que se le da a maceta. Para que sepáis, en principio en el horno, una vez que confeccionas la base de la maceta, se hace una primera cocida, en la que ya la maceta adquiere un poco su cohesión rígida sin esmaltar, y luego se le aplica el esmalte. Si habéis visto algún vídeo o habéis visto de primera mano, suelen ser un esmalte que según lo aplicas es blanco. Lo metes ya a cocer por segunda vez y es luego cuando vitrifican esos elementos del propio esmalte. A mí, por ejemplo, personalmente me gustan muchísimo estos esmaltes, son esmaltes chinos de la zona de Cantón, tendrán 50, 60 años. Son macetas muy bastorras. A nivel de arcillas, aquí se ve, son arcillas naranjas que son muy rusticoides. O sea, a nivel de confección, no sé si veis por ahí dentro, son macetas pesadas, son arcillas muy vastas, pero joder, luego los esmaltes tienen una profundidad de color
que hoy en día es muy difícil de ver. Yo creo que además también estos aplicaban una cantidad de esmalte que hoy en día no es tan habitual. Fijaos la diferencia, por ejemplo, de este esmalte que es chino a este que está un poquito más arriba, que este es Yujo, que también es un esmalte muy bonito, pero tiene otra delicadeza. Estas macetas tienen una potencia de esmalte que a mí me encanta, porque incluso la gota, o sea, ya os fijáis, cuando hay más deposición del esmalte, queda un marrón muy oscuro, o sea, un verde muy oscuro. En las zonas en las que queda casi transparente se intuye incluso la arcilla de detrás. Aquí se ve también un poquito. Y luego hay un esmalte chino también que a mí me tiene enamorado desde siempre, que es el denominado Namako. Es un esmalte que la traducción japonesa que le denominan Namako, que viene a ser azul ultramar. Son esmaltes también de origen chino en sus orígenes, luego los han copiado bastantes, pero que tiene un degradado de color muy especial. O sea, donde hay poco esmalte, donde, por ejemplo, en los vértices de la maceta, se queda marrón o incluso a veces casi amarillento. Donde tiene un poquito más de esmalte es azul oscuro. Y cuando tiene mucha deposición del esmalte, ya os fijáis ahí abajo en la gota, se queda con un azul celeste, pues de un tercer color, como quien dice. Claro, y la maceta al final adquiere unos degradados desde este marrón del borde hasta ese azul clarito, con unas aguas y demás que son exquisitos. Aquí tengo alguna otra, pues suelen tener también los chinos este tipo de macetas sin agujero de drenaje, pues que lo suelen utilizar o ya sea para tener agua o otros elementos, pero ya veis los chorretones que forman este tipo de esmaltes. A mí me tienen loco. Ya veis, ¿no? Aquí arriba, donde menos deposición de capa de esmalte hay, se queda en marrón casi ocre. De ahí hasta el azul clarito, que es donde tendría mayor cantidad de esmalte. En esta se ve muy bien, mira. Ya veis aquí en el borde ese ocre clarito que se queda, y según va bajando hacia la gota, que es donde más cantidad de esmalte se ha quedado, se queda en ese azul celeste. O sea, son macetas con un detalle de esmaltado espectacular. Aquí otra de ellas, un poquito en la que se ve que es una maceta de tambor que tiene 2 anillos, y ahí es donde hacen esos juegos el esmalte según se va quedando o según va corriendo hacia abajo. Y siempre se queda la parte inferior, hasta donde le han dejado el borde, pues como una especie de gota acumulada de esmalte. Ya os digo que yo en macetas esmaltadas pues me gustan este tipo de esmaltes, pero es otro mundo. O sea, en el horno, según está colocada la maceta en una zona del horno, en una zona trasera, una de esto, influye en el color del esmalte. Entonces viene a ser un poquito, pues, un segundo aliciente para encontrar pequeñas joyas. Hay macetas también con el esmalte blanco chino, que se le suelen llamar cochín, que ya veis también que, claro, estas con el paso del tiempo se ennegrecen completamente. Esta patina viene a ser del ocre original del esmalte, se queda casi negra. Ya veis que son macetas rotas. Mi mujer me suele decir, ¿pero qué andas, comprando macetas rotas? Y yo le digo, no, joder, yo invierto en historia, joder. Eso es un pasito más de la maceta. Ahora hablaremos un poco también del kintsugi y de cómo poder reparar y sacarle partido a estas macetas. Claro, son macetas de más de 100 años que para mí son espectaculares, estos degradados que tienen. Yo siempre las macetas que suelo importar, suelen ser macetas que a mí me gusta esa imagen del paso del tiempo. Esta, por ejemplo, es otra maceta que ya venía reparada, pues con una grapa de latón, pues que igual la propia grapa tiene otros 100 años. Ya veis que está estallada en los 4 bordes y tiene esa grapa de latón. Ahora, Kiko, si te parece, volvemos a conectarnos a la cámara normal, ¿vale? Por ello. Ahora. Ay, espera, voy a aplicar esto. Listo. Bueno, disculparme. Ahora. Ya está. Ya te he silenciado. Vale, perfecto. Espera que voy a bajar el volumen, que si no estamos en las firmas. Bueno, volviendo un poco a las macetas. El tema de cómo repararlas, ya que hemos visto algunas macetas rotas y demás. Con esto de las importaciones, pues ya sabéis que un poco lotería viene a ser también. A veces te toca sufrir el que te llegue una maceta rota y demás.
Nosotros muchas veces, pues al principio las usábamos pues para árboles de cultivo, pues oye, una maceta rota la reparamos un poquito y que eche esto. Pero claro, cuando ya traes macetas importantes y demás, pues intentas también sacarles un partido o poder ver cómo repararlas, porque al final una maceta, por mucho que esté fisurada en un punto, tiene también, o sea, son macetas de 100 años, joder, no la vas a tirar a la basura. Luego te empiezas también a enterar de que en Japón, claro, esto de las roturas no te pasa solo a ti, les pasaba a ellos también. El origen de la técnica, por ejemplo, el kintsugi, debió ser que un shogun japonés de su vajilla más querida de té la mandó, pues era una vajilla china, la debió mandar a reparar a China. Y le vino con estas grapas que os he enseñado ahí en las esquinas de latón. Y la miró así y dijo, esto es una mierda, o sea, yo no quiero esto no está bien reparado. Entonces se la derivó a sus artesanos ahí japoneses y ellos pues le dieron un poco esa salida a través de la utilización de estas resinas naturales y luego le dieron un último baño en oro a esa reparación. Ya sabéis que allí en Japón, pues todo este tema de la vejez de las cosas, de cada elemento que tenga su importancia, pues le sacan mucha chispa. A mí me encanta eso, además. Entonces lo que veían es que era una forma incluso de añadirle un episodio en la historia de ese propio objeto. Una maceta rota, pues oye, se le repara, puede seguir su vida. O sea, al final es, como os digo, un episodio más que en lugar de restarle valor, le puede incluso añadir valor a esa maceta. Entonces, yo he estado haciendo algunas reparaciones con kintsugi. Yo siempre digo, claro, unas macetas reparadas, por muy bien reparadas que están y demás, luego el utilizarlas a nivel normal de cultivo es un poco arriesgado, porque quieras que no, por mucho que esté bien reparada, tiene un punto débil esa maceta. La maceta, si os fijáis, todas tienen un poco refuerzo en el labio, refuerzo en la base, en las patas. La maceta está sujeta a muchas tensiones. La primera en el horno, que muchas veces en el horno también cascan por eso, pues cualquier fallo, cualquier burbujita de aire que se haya introducido en la masa de la arcilla, si en el horno, pues con las temperaturas que haga esto, llega a cascar. Luego, si está bien hecha en el horno, sale bien, el propio árbol con las raíces, con la tierra, con los cambios de temperatura y demás, está sujeta a muchas tensiones. Yo creo que todos los que tengáis algún tejo habréis sufrido una rotura, no por caída, sino porque ha reventado de la presión que ejercen las raíces de un tejo. Entonces, yo siempre digo, las macetas reparadas, yo recomiendo que por muy bien reparadas que están y demás, el uso sea ocasional para la exposición. De eso también quería hablaros. Nosotros estamos acostumbrados a tener el árbol en la maceta que hemos querido comprar o conseguirle porque el árbol ya está en su máximo esplendor y le queremos poner la maceta ideal. Y pretendemos que esté ahí pues 2 años de cultivo y la llevamos a exposición. Depende de qué macetas, tenemos que igual empezar a acostumbrarnos a lo que están haciendo en Japón. En Japón, por ejemplo, en la Kokufu, las macetas son de semejante valor que a veces se alquilan simplemente para mostrar un árbol. Y lo que se hace un trasplante previo a la exposición, está ahí la semanita que está expuesto en la Kokufu, se lleva para el jardín en el que está y se vuelve a sacar de esa maceta. Entonces yo, por ejemplo, macetas de gran valor, el arriesgarse a que una ventolera y tal te la casque, o macetas reparadas con técnicas de kintsugi y demás, suelo recomendar que se utilicen justamente para una exposición si la quieres mostrar o para tener estanterías. Con esto del kintsugi también, a ver, en principio hay puristas del kintsugi que quieren que se utilicen estas resinas urushi, que son como lo hacían en Japón y demás. Yo, por ejemplo, para macetas de gran tamaño, que tampoco tienen mucho valor, en las que las quieres utilizar, la primera reparación del kintsugi la suelo hacer con resinas epoxi, que al final te dan una rigidez y una consistencia que te garantizan un poquito más de resistencia estructural, que digamos. Y la última capa, porque el kintsugi no se aplica de una vez. Hay una primera fase de unión de las piezas, ya sea con resinas naturales o con estas resinas epoxi. Hay una segunda intervención en la que ya pules pues ya sea la beta o la unión de la reparación, y hay una tercera y última fase que ya es estética, en la que le aplicas ya el polvo de oro, si la reparas con oro, polvo de cobre y demás. Yo algunas macetas que tengo por aquí reparadas con esta técnica, no sé si se verán muy bien. Pues ya veis, yo algunas macetas suelo utilizar el polvo de cobre, que el resultado es muy similar al oro en cuanto a estética. Macetas antiguas y demás, pues sí se le aplica esa última capa con polvo. Pero yo os digo que, claro, que son macetas que son utilizables perfectamente, pero tenéis que considerar a ver si os arriesgáis a utilizarlas ya a nivel de cultivo estacional, de tenerlas ahí 2 años con una raja reparada.
porque puede ser un poco arriesgado. Y de las macetas así un poco, yo creo que os he explicado lo que quería enseñaros por encima. Si os parece, os voy a dar pie un poco a explicaros cómo confeccionamos las mesas. Voy a hacer yo una pequeña introducción de cómo hacemos el diseño de las mesas de exposición y Sebastián os va a dar unos apuntes ahora de detalles más técnicos. Así que si me esperáis un segundo, os comparto la pantalla de nuevo y os explico. Vente, Sebastián. A ver, nosotros para confeccionar una mesa solemos chupar de la mejor fuente que hay, que para todos yo creo que es a día de hoy pues la Cocufo a nivel de árboles, de macetas, de mesas, tiene tal tiempo de desarrollo y de diseño y de exquisitez en Japón, que ya sabéis cómo son los japoneses, que han llegado pues, a llevar al límite todo. Entonces solemos hacer sobre un árbol dado, en este caso vamos a hablaros del diseño de la mesa para una haya de Sebaste. Entonces elegimos mesas que podrían funcionar y lo que hacemos es un fotomontaje con el árbol en cuestión. Para los clientes lo que solemos pedir es que nos paséis una foto frontal del árbol con la medida en anchura de la maceta. De esta manera la podemos poner un poco a escala y luego pasar a croquizarla. Para cada mesa hacemos bastantes aproximaciones. Probamos a ver cuál le podría casar mejor y decidimos. Luego, cuando tenemos claro qué diseño vamos a aplicarle, pues ya es cuando nos ponemos a confeccionarla. En este caso decidimos ir también por este diseño porque nos gustaba mucho y es uno que no habíamos hecho hasta la fecha y Sebastián se puso a ello. Entonces, el siguiente paso, cuando tenemos clara, además, este haya de Sebastián le íbamos a cambiar a esta maceta. Incluso hicimos el fotomontaje antes de hacer el trasplante, pues para tener ya un poquito la imagen final de lo que queremos que sea en la exposición. La maceta del árbol también estaba a escala, pues la colocamos con Photoshop y con otro poco de Photoshop le colocamos en la mesa. Y ya sobre este último montaje lo que hacemos es probar un par de tamaños de mesa pues para llegar un poco a esa dimensión, las proporciones que puedan funcionar. El siguiente paso sería ya generar los planos para que Sebastián pueda confeccionarla. A mí me ayuda un poco mi profesión primera de arquitectura pues para poder meter en croquis todos estos planos y estas macetas. Se suele poner la imagen de la mesa y se croquiza ya un poco con las dimensiones con las que les genero los planos a Sebastián. Y luego ya Sebastián, pues con su magia, pues la hace realidad. Es la impresora 3D mía que tengo, joder, aquí en Bonsai, es una máquina. Y ahora os explicaré un poco los procesos. Ya veis que solemos tener, incluso las vueltitas, los radios un poco. A ver, Sebastián también las toma de referencia, porque luego él también tiene que meterle mano y tendrá que sacarle su partido a su esto. Pero este suele ser un poco el primer paso para generar la base con la que realizar la maceta. Uy, la meseta, perdón, la mesa. Ahora, si os parece, doy paso a Sebastián y os explica un poquito más del tema de las mesas. ¿De acuerdo? Luego, acordaos que haremos la sesión de preguntas tanto de las macetas como de las mesas, para todo lo que queráis. Muy buenas a todos. Un saludo. En fin, me han metido en esta embajada y vamos a ver si salimos bien. A ver, yo quizás os explico un poco también cómo empecé. Yo empecé hace muchos años, en el 83 más o menos empecé, por culpa de la peluquería. Sabéis que en aquel tiempo tenías que ir a la peluquería y esperar a que te cortasen. No te daban hora como ahora. Y en una revista, cayó en mis manos una revista en la que hablaba del consulado japonés que había hecho una recepción en Madrid. Y allí vi un pino erecto, una fotografía, y me quedé, pues, prendado de aquello. Y dije, ¿esto qué es? Entonces, seguí leyendo el artículo y hablaba de que con técnicas milenarias los japoneses y secretas solían hacer que los árboles se quedasen de ese tamaño. Y entonces yo me dije, yo quiero hacer esto. A mí me gustaban las plantas, tenía muchos cactus y dije, yo quiero hacer esto. Y empecé a mirar y claro, no encontraba muchas cosas. En aquel tiempo, los que habéis empezado por aquella época, sabéis que no había mucha información.
bueno, cayó en mis manos un libro de John Naka, que fue el que introdujo aquí en Occidente un poco el tema del bonsái. Y bueno, sin tener asesoría por ninguna parte, pues yo empecé a hacer lo que ponía en el libro. Claro, arbolito que caía en mis manos, que a mí me gustaba, pues cogía rama derecha, primera, rama segunda, trasera, rama tercera, izquierda, la cuarta para adelante, pum. Terminaba de cortar todo y decía, esto no me gusta, ¿esto qué es? Claro, al final sabéis que normalmente las normas son para ayudarnos a comprender cómo ejecutar las cosas. Pero claro, sin nadie que te asesore, pues yo hacía eso y decía, no, esto no es lo que me gusta a mí. Y bueno, fui teniendo arbolitos que al final pues tampoco le hacía esas podas que me gustaban. Luego por situaciones familiares pues tuvimos que cambiarnos de casa y todo lo que tenía pues no me entraba. Fui regalando los árboles a los amigos, cosa que no hay que hacer. Y bueno, con el tiempo me fueron volviendo las macetas. Si uno no sabe cómo cuidarlas, porque claro, todos estaban dispuestos a cuidarlas muy bien, pero claro, muy bien es que ahora hace frío y yo lo meto dentro, pero es que el árbol necesita tener frío. Me queda muy bien la entrada, pero no hay luz. Entonces, pues bueno, así fue un poquito. Luego lo tuve que dejar por el tema este que dijo de cuestiones familiares. Y al tiempo lo retomé tanto con Santi, porque empezamos unos cursos haciendo juntos y ahí nos conocimos. Y bueno, y hasta ahora. Y ahora pues ya os cuento un poquito el tema de las mesas, ¿no? El tema de las mesas pues también es otra cosa que empecé por afición. Porque yo en principio estudié mecánica, yo trabajé de mecánico ajustador haciendo moldes y troqueles, y la carpintería, la madera era algo que me gustaba mucho. Y al empezar con el tema del bonsái, pues compañeros y amigos del club donde estaba antes. La pantalla fue la primera, ¿no? No, bueno, sí, pero me decían, ¿tienes que hacer mesas? Y digo, que no quiero hacer mesas. Que sí, que tienes que hacer. Y empecé haciendo pues una mesa para cada socio y les fui regalando una mesa. Y bueno, y ahí pues bueno, seguí con el tema, porque bueno, yo aparte de que era una afición a la carpintería, acabó siendo mi profesión. Y bueno, y ahora ya pues ya no me enrollo más. Si queréis os enseño algunas cositas. Me hubiese gustado saber qué es lo que queréis saber sobre las mesas para acertar un poquito en el tema, pero bueno, quizás Pues lo sí. que voy a hacer es enseñaros algunas mesas que tenemos Esta es la hechas que os he enseñado. y cómo las hago. Sebastián, pues, Santi y yo teníamos pensado hacer un vídeo de la fabricación de alguna mesa. Y ya que os lo digo, pues ya me comprometo a tener que hacerlo. Más adelante, pues ya lo podréis ver. Estará Realmente... desde mi rincón, en breve, bueno, en breve, no No, voy a en decir breve, no digas en breve porque no sé. En algún momento ya haremos. Bueno, ¿veis la mesa? Casi igual. Déjame la otra mesa, Santi, la otra grande. Por favor. Bueno, el proceso de la fabricación de la mesa es muy sencilla. Lo más difícil lo hace Santi y luego lo fácil lo hago yo. La impresora 3D de Sebastián, que es muy buena. Una vez de que Santi me pasa los planos, para que me veáis, me pasa los planos y demás, yo la primera fase suele ser coger un madero y hacer un despiece de todas las piezas que necesito para hacer la mesa, ¿no? Luego, normalmente, pues hago lo que es la parte de arriba, que es el sobre de la mesa, que lleva 5 piezas, que son el bastidor y la parte interior de la mesa. Y luego, pues las patas. Aquí ya empieza un poquito la diversión, porque para mí, es que me estoy oyendo, ya lo siento. Para mí, hacer una mesa, aparte de que me dé una cantidad de dinero para seguir en la afición, porque me ayuda a poder comprar pues este tipo de macetas que me vuelven locos, y si no, no me llegaría. Pero por otro lado, disfruto muchísimo haciendo una mesa. Entonces, las horas no las cuento porque no podría contarlas. Déjame aquí, Santi. Entonces, en este tema, pues cada mesa
Perdonad, no sé si veréis esto. Si queréis, Kiko, vuelve a pasarme la cámara de mano y así la enseño mejor. Sí. Voy a yo. Bueno, Silencio aquí. ayer preparé unos ensambles en el trabajo y se me quedaron allí. O sea que no os lo voy a poder enseñar. Espera un segundito. ¿Qué quieres hacer? Ahora, ¿estáis viendo ya a través del otro? No, todavía no. Ahora. ¿Estás enseñando esto? Espera. ¿Ahora se ve? Sí. Sí, es para que se vea Sí. mejor. Vale. Bueno, No, pues espera, Kiko, me dice que me tienes desactivado el vídeo del móvil. Vale, pues te lo activo. El móvil es este, más... ¿Lo veis ahora? Iniciar mi vídeo. Ahora creo. Vuelve a hacer también la jugada de los audios, de desactivar el otro Sí, ya Santi. el otro lo desactivé. Vale, perfecto. A ver, aquí lo veis mejor. Bueno, aquí veis lo que me suelo ir, pues voy haciendo yo una serie de plantillas y una serie de piecitas para poder fabricar, pues por ejemplo, para hacer toda esta pata, pues me tuve que ingeniar y voy haciendo muchas piezas, siempre hago de más para que si alguna me sale mal o me sale con vetas que no me interesa tenerlas, pues tener piezas para poder montar. Aquí sería más o menos el montaje de una de las patas, que vendría así, y luego aquí iría la pieza larga, que iría unida con la otra pata. Esto es una plantilla de todo el frente de la mesa, si os fijáis. Eso es. Y luego irían pues las otras patas, aquí iría unida, bueno, aquí tendría que tener un chaflán, irían unidas un poquito así. Y luego uniría esa con la siguiente, con la siguiente. Y bueno, pues esto voy haciendo según me surgen las mesas, porque son diferentes unas de otras, que es lo que a mí me gusta, que sean diferentes porque me gusta el reto de hacer algo nuevo. Y cada mesa pues es diferente. Cuando ya hago un par de mesas iguales, pues ya... Les pilla paquete, ya no acepta nuevos encargos de las esa hago mesa. con todo el cariño, pero ya no tiene el aliciente de la novedad, de descubrir cómo fabricarlas, cómo hacerlas y cómo que queden bien, ¿no? Bueno, y no sé qué más deciros en este sentido. Luego, las maderas que utilizo, pues he probado con todo. He tenido maderas que tenemos aquí, de castaño, he solido hacer de roble, he solido hacer hasta de acacia. También utilizo el iroco. El iroco es esta madera de aquí, que me está gustando mucho, pese a que si sale un poco revoltosa es mejor tirarla, porque no hay manera de que se te quede derecha. Luego sapeli también utilizo, que es muy fina para trabajar. Y ahora estoy trabajando con haya. Estoy haciendo una mesa con haya que admite muy bien los tintes. Ya veis, este es el color natural del haya, con las vetas. Esto ya es tintado. Que luego este proceso llevaría lijado y después barnizado. Y bueno, no sé qué más deciros. Bueno, os puedo decir el proceso. El proceso es lo que os he dicho, ¿no? Después de tener esto montado, este está virgen, me falta lijar. Y lijar es lijar. Y cuando creo que ya está lijado, volver a lijar. Y cuando digo ya está, volver a lijar. Y luego ya le doy el tinte, que sería este. Los tintes pueden ser de distintos colores, más fuertes, más oscuros, depende de lo que, para el árbol que sea y lo que quiera el cliente también. Luego lleva el tinte, esto se pule con un Scotch Brite, sin más. Le doy como un pequeño bruñido. La cámara está aquí, ¿eh? Ah, vale, es que estoy... Esto es como la tele. Vale, esta es la cámara. Esta es tu cámara, Sebastián. Vale. Después de esto, lo que ya hago es la cargo. Se le da una mano de laca, de fondo, se vuelve a lijar, se le da otra mano ya de acabado, y si aún no ha quedado perfecto, se vuelve a lijar y se vuelve a dar otra más. Y más o menos sería eso. Hay veces que me gusta la última mano de laca, cuando ya ha terminado, pues darle un pequeño pasado con el Scotch Brite y darle cera. Pero eso ya es un capricho mío. La cera le deja
una textura muy, muy suave. Esta está llena de polvo. La de abajo igual está mejor. Este es otro modelo de mesa. Esta tiene su intríngulis porque si os fijáis son dos piezas talladas. La forma está en curva, es de una pieza que tiene que tener el espesor de la parte más ancha. Está recortada y el sobre lo mismo. El espesor tiene que ser de este canto alto. Entonces tiene un trabajo de esto y aparte que esta unión también se la extrae porque claro, explica aquí igual un poco cómo haces esa unión, esa pieza de rigidización que la gente, digo, porque yo lo he visto y entonces te enteras un poco cómo funciona. Era lo que realmente quería haber traído, que no lo he traído. Normalmente entre piezas las uniones las hago con una espiga, que nosotros llamamos galletas, por ejemplo. Le meto una pieza en el interior. Aquí llevaría una pieza de estas. O sea, la espiga viene a ser, se le hace un troquel interno al alma y se le mete una pieza de madera que es la que hace la unión entre las dos piezas para rigidizar un poco esa junta, porque si no quedarían muy débiles. Y en este interior pues lleva lo mismo. A veces lo que suele llevar la pieza es, en este por ejemplo, tengo hecho esto sería esta parte de aquí y esto sería lo que es el bastidor, este. Entonces la pieza entra aquí encajada, ¿lo vais viendo? Sí, más o menos sí se ve. Y entonces, pues bueno, es lo que se une. Y luego esta con la otra, con la que vendría aquí, lo que lleva es aquí una especie de alma que nosotros le metemos una galleta, que visto desde arriba se vería así en el interior. Pero bueno, esas son cosas que quizás cuando hagamos el vídeo lo podríamos ver mejor y hacer una cosa de esas. Y luego, pues, no sé, ¿se te ocurre algo más? No, igual damos paso a las preguntas, porque, joder, nos hemos comido la hora aquí de charleta Bueno, tú y sí, yo. Una cosita. Os voy a enseñar el espíritu artista que todos los occidentales tenemos. Pero bueno, en este mundo del bonsái es un poquito Aquí. más complicado. Que en realidad esto para ganar un premio no sirve. Esto sirve más para disfrutar. Para quedarse a gusto se baste. Lo que quiere decir es, con estos es con lo que yo me quedo a gusto. Lo otro, me marcáis mucho cómo son las mesas de bonsái, pero esto es la mesa que haría un ebanista, un carpintero, para sacar un poco la esencia de la madera. En el invernadero lo utilizamos para cortar el chorizo. Y esta es otra. Me dio una temporada por utilizar la madera y el metal. Y bueno, hice algunas cositas de este tipo. Tengo más en casa, pero... Este es el kinchugi de las mesas. Esto es novedoso. Primera vez que lo veis. Ya veis, ¿no? Cómo sacarle partido a las propias vetas o rajas o fendas. Se llama esto, ¿no? Sí. Fendas de la madera. Este en concreto, míralo desde arriba. Este en concreto, el otro día me puse a contar, conté 145 anillos, o sea que este cacho de tronco tendría 145 años. Esta sería una mesa Nakawatari, con el kinchugi aplicado, así que... Esa es la tapa. Bueno, y no sé qué más. Yo creo, si os parece, pasamos un poco a la cámara oficial, nos ponemos Sebastián y yo un poco formales y quedamos abiertos a que nos hagáis todo tipo de preguntas, dudas y cuestiones. Desde nuestro buen hacer y poco saber intentaremos responderos. Así que, si te parece, Kiko, vuelve a cambiar los micros y las cámaras y quedamos abiertos a las preguntas de... Estamos ya, yo creo. Ya estáis. Y si os parece, para el turno de preguntas, pues tenéis aquí la opción del chat y vais comentando por chat que queréis preguntar algo y lo audio. Así que nada, cuando queráis. Espera, alguien está hablando. Una cosa, el que quiera hablar, que lo indique en el chat para que le dé pie Kiko, porque estáis todos silenciados para que no se mezcle los micros. Y que quiera hablar, que indique en el chat, por favor.
Vale, David Serrano, pues vamos a dar paso a David Serrano y luego a Alfredo. Ha pedido, pues nada, David Serrano. Bueno, ante nada, enhorabuena por la iniciativa, está muy bien. Felicitaros a V y a los ponentes de hoy. Muchas gracias. Me ha interesado mucho la parte de la bibliografía, porque como bien dice Santi, es complicado acceder a ella. ¿Dónde se podrían adquirir estos libros? ¿Podrías decirnos alguna referencia, algún contacto, alguna tienda, librería? O sobre todo darnos la referencia más exacta del libro para poder hacer la búsqueda. Hay dos de estos que los tengo ya trayéndolos, porque claro, tampoco es que estén a la venta en Amazon, aunque sea Amazon Japón. Ya intentaré poner en la web también algún link para ver si podéis conseguirlos, porque son relativamente asequibles, pero es verdad que no están en librerías de por aquí. Yo creo que, no sé si Germán tenía alguno de estos tres, de los 3 volúmenes. Yo creo que incluso David Penamente los tuvo en venta en su día. Germán yo creo que también, Olaos. A los que manejan así libros, yo suelo traer alguno, pero son un poco en esas 3 donde podéis haceros con ellos. Yo creo que Network Japan también tiene algún libro de estos accesible, relativamente accesible. Vale. Sobre todo, ya os digo, los 2 que podéis haceros relativamente fácil, tampoco es que estén, ya os digo, en cualquier librería, son estos 3 volúmenes, que es una obra muy completa, solo que estas, claro, están en japonés y para esta sí que no hay traducción. Y estos 2 pequeñitos, este es el más sencillo, que con este, si os metéis en la página de Ryan Bell, creo que se llama Japanese Bonsai Pots, todo junto, ahí tiene él aparte que incluso también os viene bien, este Ryan Bell, el compendio de la base de datos suyo de sellos lo tiene ahí disponible. Hay otra página en Facebook que también Javier Gutiérrez, también un compañero que domina mucho macetas, es moderador, que se llama Bonsai Pot Identification. Es un grupo de Facebook que la gente, pues cuando tiene dudas de sellos, suele poner ahí y suelen contestar. Pero lo bueno es que tiene él hecha en la misma página una base de datos de sellos de macetas, desde chinas antiguas hasta japonesas, bastante completa. La gente también es un poco vagoneta, porque pone la foto del sello y ni siquiera se ha hecho un poquito ese primer filtrado de verse esa base de datos. Y ya le suelen caer capones. Oye, este sello está. A veces Ryan Bell, yo me acuerdo que antes decía, no, ese sello está en la base, así que buscároslo. Pero bueno, es una primera base que está muy bien para empaparos de macetas. Vale, gracias, Santi. Nada, a ti, un placer. Pues damos paso a Alfredo. No se te oye, Alfredo, tienes que activar audio. ¿Ahora se me oye? Ahora se te oye. Vale, muchas gracias. Nada, lo primero, enhorabuena por la charla, que sois un par de modestos falsos, porque es un chorro de conocimiento el que tenéis ahí, a pesar de lo que digáis, y da gusto además oíros. Y me ha sabido a muy poco, yo creo que esto podría durar mucho más. Una pregunta, y además me da igual que sea ridícula, porque como las peores preguntas son las que no se hacen, si no, no aprendo nunca. Experiencia de poner mucha ilusión en comprar una maceta porque crees que es la que le va mejor a tu árbol, estás ahí bien concentrado con la imagen, esta es la maceta que va y tal, luego haces el trasplante y dices, mira, está bien, pero no es lo que yo quería. No he conseguido llegar al punto que yo quería, que yo pensaba que le iba a dar esta maceta al árbol. Entonces esto me ha pasado pues este enero en Aranjuez. Entonces, vosotros que sois expertos en macetas, esto seguro que no es evitable ni haciendo Photoshop previamente, pero a lo mejor me podéis dar alguna indicación. A ver, lo ideal en este caso siempre os decimos todos, los que tenemos macetas, lo ideal es traeros el árbol donde hay 4 macetas y entonces con el árbol delante me lo estaba imaginando. Un poco, o sea, ese es el método infalible, claro, no es fácil. O vas al viverista o donde Germán o donde David o donde Laos o donde mí y te tomas esa mañana, ese tiempo, vas, pruebas. Es un poco donde incluso lo ideal sería eso, despalillarlo, dejar el cepellón y andar probando en 3 o 4 macetas que pueden ir. Es la única forma en la que no fallas. Lo del Photoshop lo hemos hecho en algún caso. Hay algún cliente que, claro, que va a invertir macetas en mi web, en mi caso. Oye, que me voy a gastar una pasta en una maceta.
tengo mis dudas. Pues yo también ese servicio de Photoshop, si me mandas una foto decente del árbol con la maceta actual medida, sí suelo hacer esa prueba y suele funcionar y suele quedar bien. Si me pasáis bien las medidas y yo voy a meter la maceta en Photoshop a escala y demás, no andará muy lejos. Claro, yo no sé luego cómo está el cepellón, si realmente te permite colocarlo en el centro ideal o no. Claro, a ver, el paso a una maceta ya, vamos a decir, nivel exposición alto, ya el árbol tiene que venir de una maceta, o sea, ese paso de una maceta de cultivo enorme o de una bandeja a maceta de exposición pro, no lo recomiendo yo. Más que nada porque todavía os conoces muy bien el cepellón, sabes que tiene raíces finas y lo puedes meter, pero incluso es un poco arriesgado. Yo siempre recomiendo, pues si ya estáis invirtiendo en macetas de este nivel, tomaros 2 años en pasar a una maceta intermedia o en la maceta que tiene. Hay técnicas de cortarle el cepellón, ponerle corchos o maderas para ir ya adecuándole al tamaño final y ya el paso está como garantizado, no te la juegas. Incluso de eso que hemos hablado, de utilizar macetas justo para exposición. No vas a andar cortándole raíces para una semana y volver a meterla a su maceta. O sea, el cepellón ya tendría que estar casi del tamaño de esa maceta última en la que crees que va a estar. Entonces, incluso muchas veces, pues, en estas exposiciones y demás, me viene gente con la foto del árbol y, joder, me gusta esta maceta, este árbol, y yo, joder, pero ese árbol está muy verde, seré un mal comercial, pero es que yo prefiero asesorar bien a mis clientes y les digo, yo creo que todavía no estás en el paso para meterle a esta maceta, dale un paso intermedio, una maceta ya más pequeñita, para ver, la copa igual también está muy verde. Daos cuenta que estamos hablando de un nivel de proporción que 1 centímetro en la maceta de más lo vas a percibir. O sea, claro, y para eso la copa también tiene que estar en su posición casi final. Estamos hablando también casi en el final del recorrido de un bonsaísta, en el que ya va a exponer a una exposición pues tipo V Alcobendas, salió, trophy, en la que ya el árbol va a estar en su esplendor, está la copa perfectamente definida. Entonces, yo siempre digo, ese último paso tiene que estar ya preparado el cepellón para esa maceta y además que no sea su primera maceta. Esta va a ser su segunda, tercera maceta casi. Entonces, ya os digo, método infalible no hay. Hay aproximaciones, pues lo que te digo, ese Photoshop, si tienes muy claro que esta maceta crees que le encaja, te lo puedo hacer, no me cuesta mucho, o lo suyo es irse al vivero con el árbol y hacer el trasplante ahí y así te quedas tranquilo a todos los niveles. Pero no hay trucos mágicos, Alfredo. Vale. Pues nada, es lo que me imaginaba. No, o sea, es que es así, es que aparte de eso, joder, como encima inviertas en un macetón, luego lo plantas y dices, joder, pues no le va. Y dices, ni tú quedas satisfecho, ni yo como vendedor quedo satisfecho porque tampoco hemos sabido acertar en darte el producto que querías. Entonces nosotros lo que podemos hacer es eso, esa aproximación pues en Photoshop, en ese primer montaje para tener una referencia de cómo puede quedar, suele funcionar, ¿eh? Pero claro, el árbol también tiene que estar en esa fase final para este tipo de macetas. Muy bien. Nada, muchas gracias. A ti, un saludo. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿Algo que queréis que os enseñemos? ¿De macetas? ¿De mesas? Hola, buenas. ¿Yo Hola, puedo hacer unas preguntas? Sí. Gracias. Primero, hablaste sobre un poco de la, ¿cómo se dice? La historia del bonsai en España. Entonces, ¿en qué año se celebraron la primera exposición de Alcobendas? Dijiste, ¿no? ¿Así? A ver, para mí, yo te estoy hablando desde mi experiencia personal. Yo cuando empecé a asistir a exposiciones un poco de nivel alto, yo me acuerdo que la primera de Alcobendas que fui pudo ser 2008, pero yo creo que había habido anteriores. Eso igual Germán puede decir algo. Pero eran un poco exposiciones a nivel nacional de aquí de España, en la que ya se juntaban. Mistral también tuvo una época que hizo exposiciones también de nivel nacional, 2003 Mistral yo creo que fue. Pero ha habido más exposiciones. Yo te estoy hablando yo soy relativamente yogurín, relativamente joven, entonces mi experiencia es a partir de 2005, 2008, 2010. Esas exposiciones para mí sí marcaron un antes y después. Sí, gracias. Entonces, la siguiente pregunta es que, ¿podría enseñarme la portada del libro de ese, ¿cómo se dice? Creo que es el segundo, que tiene portada negra. Sí, Hatanaka, creo que se llama, el book lo llaman Hatanaka Book. Se trata de macetas en Japón.
Sí, son macetas japonesas. El libro luego es en tela verde. ほうほうほう。 Esta es la portada. De acuerdo. Hatanaka Sí, Hyoe-san. Ah, gracias, gracias, está bien. a ti. Gracias. Y así. Y te comentaste sobre, como se dice, las macetas que llevan muchos años, que y sí, has dicho que en Japón se da mucho valor a las macetas como de hace 200 años. Entonces, que tenga una apariencia antigua. Y eso da valor en Japón. Y en China, contrario, mejor conservarla limpia, ¿verdad? Sí, Japón, o sea, Algo así. Bueno, por no sé si ejemplo, he entendido perfectamente. sí, o sea, una maceta de, pues, por ejemplo, esta blanca. A ver si se ve un poco. O sea, las macetas en Japón, este esmalte en origen era el blanco este que se ve aquí. Claro, hacia abajo ya está casi negro. Lo mismo pasa en el labio. Si os fijáis, esta maceta en origen era totalmente blanca. Pero ya veis cómo... Entonces, en Japón, el paso del tiempo es muy apreciado. Entonces, que la maceta represente ese paso de tiempo, les gusta, lo buscan. Ellos, el tema este de que la maceta esté oscurecida por el paso del tiempo, lo aprecian mucho. Los árboles también, claro, un árbol de 200 años con partes muertas, con saris, con corteza antigua, pide una maceta antigua también. Entonces, en China incluso se ven exposiciones de taiwanesas también o chinas mismo, de Penjin y demás. Las macetas están nuevas, son macetas, ellos gustan de poner maceta con el barro, la arcilla perfectamente marrón, sin ninguna macla. Incluso en los museos de cerámica antigua japonesa, ya de bonsai y demás, muchas de las macetas son macetas de más de 200 años, pero están nuevas, han estado siempre en un estante, no se han usado o se les ha frotado. Ya os digo que a mí me llamó la atención Peter Warren esa charla que dio, que a él le tocó estar con un escorsbrite de estas macetas frotándolas hasta llegar a dejar el color original porque los chinos las quieren así. Hay otra diferencia, por ejemplo, que el cómo miden el tiempo en las macetas en Japón es mucho más, pues son Kawatari, Nakawatari. Una Nakawatari abarca de 150 años a 100 años. Una Nakawatari anterior a eso, otros 300 años. En China, por ejemplo, las tienen fechadas por sello y por año. O sea, son más estrictos, más detallistas en cuanto, ¿no? Este tal sello, año 1780 a 1790. Japón es, oye, pues la maceta tiene 100 años, tiene 100 años. Son conceptos culturales y de apreciación un poco diferentes. Si os fijáis, sobre todo eso, tú vas al libro Kokufu como referente de las exposiciones japonesas y tú las macetas que ves ahí están completamente ennegrecidas. En las imágenes que os he enseñado de las mesas, si queréis os comparto ahora y vemos ahí un poquito unas de esas... Un segundito, ¿eh? Gracias. De las mesas se verá. O sea, estas macetas, a ver si se ve alguna más envejecida. Ya veis, esta maceta también es de barro blanco. A ver si me acerco para que la veáis. Es una maceta esmaltada, pero fijaos que está negra. Es como si estuviera quemada. Y esta maceta es porque tiene ese paso de los años y ya representa que ese paso. Pues en China seguramente esta maceta la habrían colocado, pero estaría blanca, impoluta. Ellos, las macetas que utilizan en grandes exposiciones son estas nuevas, aunque sean viejas o porque son nuevas y les gustan así. Espera, a ver un segundito, alguna otra foto. Mira, por ejemplo, esta es nueva, pues esta ya no tiene, incluso no será tan nueva. Pero esta, por ejemplo, también es china cantonesa, estas con relieve, alguna similar a las que os he ofrecido, y está muy oscurecida. Se pueden frotar, a base de frotar les puedes sacar, ¿no? Algunas no tanto, pero bueno. Yo creo que son a nivel de concepción de cómo quieres. Si tienes un árbol tan viejo como esta camelia, que tiene 100 y pico años, con ese tronco, con ese nevari, con esto, pues ellos quieren que también la maceta parezca que lleva 100 años en esa maceta metido. Yo creo que es un poco un concepto diferente de unos y otros. A mí me gusta más el japonés. A mí me gusta esa apreciación de la propia maceta, el paso del tiempo, que esa maceta también lleva utilizándose un siglo, tiene su historia. Han estado muchos árboles en esa maceta. Pues para mí es un valor añadido que aprecio mucho. Sí.
Bueno, muchas gracias. A ti, Noriko, un placer. Gracias. Igual. No sé si hay más preguntas o más Sí. cositas que queréis ver. A ver, Kiko, ¿me puedes dar paso? ¿Se te oye, Germán? Sí, Sí. vale. Hola. No, Kiko. Hola. Vale, tenemos una chica que quiere hacer una pregunta, darle paso a ella primero. Hola, Eva. Deja de compartir, por fin, Ya, Santi. chica. Sí, perdón. Error mío. Vale. Oh, Eva, ¿qué Hola. tal? Buenos días. Hola. Hola, chicos. Quería que me explicarais un poco, que nos explicarais la diferencia entre el hacer una mesa para un caduco y para un perenne o una conífera. A ver, más que la diferencia en cuanto a ejecución es el modelo de mesas que se suelen estilar. Las mesas para árboles potentes, para pinos y demás, suelen ser mesas también que quieren representar que están soportando un gran peso, que son mesas, suelen ser de patas gordas, anchas. Claro, si el árbol también tiene mucho detalle, la mesa también suele tener mucho detalle, pero es más por concepto de lo que está soportando. Es como que la mesa está aguantando un peso muy gordo, entonces necesita patas potentes en el borde para que estabilizar un poco y compensar visualmente el peso que tiene el propio árbol, que suelen ser troncos gordos y demás. Árboles caducos. Claro, en un árbol caduco la ramificación es delicada, los troncos tampoco son tan gordos. Entonces las macetas también suelen ser de perfil muy bajo. Os voy a compartir de nuevo la pantalla porque ahí se veía muy claro. Un segundito. Ya veis, por ejemplo, a ver si se puede. Ya veis aquí, la mesa es muy delgadita. Aquí no vas a meter un pino Thunbergi, un pino silvestri potente, ¿no? Esta pide que el árbol sea, pues ya veis, el perfil de la maceta es muy pequeño. Aquí la ramificación es súper delicada, redondeada. Los bordes también son redondeados. Esto, por ejemplo, claro, es caduco, pero ya es una azalea. Ya tiene otro concepto, son más pesadas. Ya veis la maceta también, qué pedazo maceta. Ya la mesa es más pesada, ya tiene otras patas, la pata está torcida, parece que está aguantando una carga bestial. Estos detalles de las patas también influyen en la percepción de que, joder, este está descargando, que casi la sensación es que te ha doblado la pata el peso del árbol. Pasa lo mismo, este también es caduco, pero ya tiene un poquito más de potencia, de tronco. La de palillos, por ejemplo, que es muy utilizada en caducos, viene a ser por eso, la ramificación fina, pues también la mesa tiene detalles finos, tiene estos palillitos que recoge la mesa, las patitas son más estrechas, es otro concepto. Esta, por ejemplo, también, si estuviera macizada, por ejemplo, sería el concepto casi de una mesa para un árbol más potente. Pero, claro, esto, pues ya la mesa no necesita sujetar tanto peso, o sea, se le ha hecho más liviana simplemente quedando en esqueleto. Pues son otro tipo de conceptos. Hay mesas que son ambivalentes, de todas formas, ¿eh? Estas del principio... Esta, por ejemplo, sirve para un caduco un poco potente o para un árbol más potente. Pero igual las formas no serían tan redondeadas como se ven aquí. Estos rebordes tan redondeados, pues igual no son tan así. O sea, se busca que sean más con vértices más bestias. Esto lo mismo. Esta es un poco una intermedia. En árbol más potente, pues la pata igual absorbería más grosor. En el sobre también se le suelen añadir planchas para generar más potencia de borde. Es más por concepto visual, de peso visual del árbol y la mesa, la diferencia más que en cuanto a confección. Es más por estilo de mesa. Espero haberte resuelto la duda. Esta, por ejemplo, ya veis, esta es una mesa mucho más potente. Esta, ya veis, el origen del árbol. Este, por ejemplo, no sé, este es un árbol también muy completo en cuanto a que está muy ramificado, pero esta mesa también, si lo veis Cocufus, está con pinos muy gordos. Es otro tipo de mesa, pues un poco más ambivalente, pero esta representa un poco más potencia de mesa. Esta lo mismo, pues como se le hacen estas ranuritas, se le aligera un poco de peso. Hay mesas que son un poco intermedias, las de palillos finos están muy destinadas a caducos, o estas también esto, y al revés. Las mesas ya de patas todavía más cortas dan más sensación de pesadez. La altura de la mesa también te está dando indicaciones. Claro, también aquí estamos hablando de tamaños de árbol. Por ejemplo, no es lo mismo exponer un tamaño Shoffin o un Kifu
que el árbol tiene un tamaño que para que se vea bien se le eleva de la posición. Entonces las mesas son más altas. Y ya no es tanto por el peso del árbol como por otra cosa. Pero en árboles muy grandes, la mesa que vais a ver es de patitas cortas, es muy pesada. Y no sé si tenemos... A ver, espera un segundito. Y os enseño igual. Bueno, y luego las mesas, yo creo que, bueno, yo hago un símil entre la novia, ¿no? El árbol sería la novia, la maceta sería el traje y la mesa serían los zapatos. Entonces, tenemos que buscar los zapatos adecuados a lo que tenemos. Si tenemos una novia o tenemos un novio. Entonces, depende cómo sea el árbol, pues una cosa u otra. Esta mesa, por ejemplo, ya veis que la altura de las patas es más cortita. Santi, deja de compartir la pantalla, por fin, que si no, no lo podemos... Cierto, perdón. Las cosas del directo, la primera vez... A ver, que os decía, por ejemplo, esta mesa, ya veis la altura de la pata y el espesor de la pata. Cualquier árbol que pongas aquí va a parecer que está aplastando mucho más la mesa que una que tenga el doble de altura. Ya os digo que entran muchos factores, ¿eh? Una es, primero, también el tamaño y la categoría del árbol. En los árboles Kifu y demás, la mesa tiene que ser alta también simplemente para que se aprecie la altura del que está viendo la exposición. Entonces es lo mismo. En los shojines también pues ya es otro mundo. Antes no hemos hablado, por ejemplo, el concepto de shojin, que se dio ya en Japón, que se centraron mucho en las mesas pequeñas y estas composiciones de 7 árboles en una mesita como estantería. En origen, si veis los primeros kokufos o kokus viejos, era un poco la excusa para los ceramistas japoneses sacarle partido a lo que hacían. Entonces eran casi una exposición de macetas pues con una plantita plantada en las macetas. Por eso también de ahí que cada maceta tenga que ser diferente, cada una con una mesita. O sea, el shojin en origen se inició un poco por sacar partido a las macetas pequeñitas ya de distintos esmaltes y demás. Claro, ahora ha evolucionado a un nivel de exquisitez que ya los árboles también son una maravilla. Pero las mesas también, primero sería en qué categoría nos estamos moviendo de árbol, y en las categorías grandes ya, pues es que el peso visual del árbol esté acompañado y perfectamente justificado o apoyado en la mesa. Un árbol gordo, pesado, necesita una mesa retaca porque está sujetando mucho peso. Las patas están un poquito dobladas casi por el peso. Un árbol ligero, no sé qué, al revés, pues es más delgadito. La mesa también es un poquito más estilizada, más delicada. Los palitos esos, pues tienen tal ramificación que la mesa también tiene un poquito de detalle que van en esa línea. O sea, yo os digo que hay muchos factores. Yo siempre os digo, fijaros, o sea, con un par de kokufos que tengáis, tenéis un abanico de ejemplos a los que apoyaros muy fuerte, porque ya aparecen árboles grandes estos y algunos. Luego en Gafuten también, si tenéis algún librito que son fácilmente adquiribles, pues veis un poco la parte de los shojin y demás. Pero es todo un mundo. Y ya os digo que nosotros expertos no nos consideramos. Nos consideramos pues aficionados que nos hemos dado el pasito más para hacer más cosas. Tenemos otra pregunta más de José Luis. Le voy a activar el audio. Sí. José Luis acepta. Te he solicitado activar, lo tienes que aceptar tú. ¿Yo? No, José Luis. José. Le tiene que activar él mismo el audio. No se lo puede activar. Ahora, ya lo tienes activado. Adelante, José. Hola, buenos días a todos. Muy buenas. No sé si es una chorrada lo que voy a decir, pero tengo entendido que hay macetas femeninas y masculinas. No, a ver, se suele decir, una maceta masculina se llama a que tiene los vértices muy fuertes, que está muy... A ver si saco alguna. A ver, formas masculinas, femeninas, se suele llamar, o sea, una maceta masculina, los verdes muy marcados, muy dentados, las patas muy anchas, muy sólidas, que apoya muy fuerte. Una maceta femenina, pues al revés, pues una maceta delicadita, que las patas también son delicadas, con forma de loto, las formas más sinuosas. El bonsái también se suele hablar así, el pino pentáfila está más relacionado con la forma femenina, pues porque las formas son más redondeadas, no tiene tantos picos, tantos codos. Un pino con jeans, pinchos, no sé qué, pesado, gordo, con una base potente, pues está relacionado un pino negro japonés de estos anchos, no sé qué, una copa potente, muy pesada. Claro, pues la maceta también va a ser recta, va a ser también apoyada un poco eso.
a ver, es un concepto visual, tampoco es que esta es femenina y esta es masculina, es al revés. Un poco la delicadeza tiende hacia lo femenino y la potencia, los pinchos, los quiebros, ángulos rectos es masculino, formas sinuosas, onduladas, femeninas. Las macetas, pues sí, pues un borde así sinuoso, no sé qué, pues igual va con una planta en cascada también sinuosa, unas ramas, un arce en cascada así sinuoso, o un chamaciparis también así con formas onduladas. Va un poco por ahí la línea, no es ninguna tontería, pero es un concepto visual de formas. Muchas gracias. A ti, un saludo. Saludos. Bueno, no sé si tenemos alguna preguntilla más o alguna duda. No, yo quería a ver si Santi nos puede hacer una pequeña descripción. Yo hace muchos años, ignorantemente, cuando me decían, es una maceta Nakawatari, pues yo pensaba que era del sello Nakawatari, ¿no? Así Entonces, ya me han dicho, ¿quién es ese autor Nakawatari? Tiene un porrón de macetas. exacto, exacto. Entonces, Santi, si nos puedes aclarar un poco, porque también oímos frecuentemente China contemporánea, China Shinto, y después ya pasamos a las Nakawataris y a las Kawataris. Ahí hay unas especies de épocas y de años donde bailan estas definiciones. Si nos puedes aclarar un poco el tema Sí, para la gente. eso me ha valido alguno. Esta es del autor Nakawatari, sí, eso ya me han preguntado alguna vez. A ver, Nakawatari es un compendio de años y además ya os he dicho que es un poco cómo miden los japoneses las épocas. Nakawatari viene a ser más o menos así en años rígidos desde el 1815 más o menos al 1911, a principios del siglo XX. Entonces todas esas macetas que se hicieron durante esos años se denominan pues con esta palabra Nakawatari, que hace relación a una época. Realmente, o sea, esos macetas de hace de 100 a 200, 250 años. Viene a ser un poco para acotar el origen en cuanto a la línea temporal de ese tipo de macetas. En esta época también hay muchas macetas sin sellar, pues porque claro, acordaos ahí en China, el comunismo, ahí el autor no era nadie, ahí se trabajaba y hacia el final de esa época, o casi de escaquis algunos sellos. De hecho, yo creo que hay unas macetas, esto ya es apreciación mía, que claro, como no podían sellarlas, hacían un medio sello de escaquis. Hay unas macetas que le echaban un chorretón de barbotina, como en una forma de círculo, y hay varias macetas de estas épocas que, de algún horno serán, en las que se les ve ese sello, que no es ni un sello. Y pues porque no podían sellarlas, eran artesanos, eso era una fabricación. Ahí el autor no era nadie. Lo que valía era, pues oye, las arcillas buenas, su hacer, su herencia cultural de fabricación y demás. Kawatari son todavía más antiguas. Kawatari vienen a ser desde, yo tengo aquí unos datos apuntados, desde 1460 a 1800. O sea, un poco justo lo anterior a las Nakawatari, pero comprende lo que se llama la dinastía Ming. Estas acotaciones también, claro, la cerámica no es solo la de bonsai, ahí hay cerámica porcelana china antigua, hay ya mucho arte de cerámica antiguo que está en juego. Los chinos, las macetas de bonsai era muy secundaria en cuanto a su confección de cerámica. Ellos pues también son famosas las teteras de la zona Yixing, que están cotizadísimas también, o la porcelana. Hay vídeos que hemos compartido alguna vez de estas que todavía se siguen rigiendo así en estas zonas, de cómo generan la porcelana y siguen haciéndolo métodos tradicionales, con hornos de leña de 100 metros de largo, con cada chino que tiene perfectamente acotado su trabajo. Hay uno que se dedica a picar el polvo de la arcilla original de la porcelana. Hay otro que se dedica a amasarlo. Hay otro que hace la forma en el torno. Hay otro que los mete en el horno y demás. Y hay otro que se dedica a pintar la maceta. O sea, es un proceso de artesanos, de tradiciones centenarias, pero que claro, es que no es el concepto que tenemos aquí de ceramista, que él coge el barro, la fabrica, incluso la esmalta o la pinta y la vende. Allí era un proceso artesanal, que se llama. Entonces, las cotas temporales viene a ser eso, para tener una referencia. Nakawatari viene a ser macetas de 100 a 200 años, Kawatari de 200 años hacia atrás, y hay otra denominación Shinto, de macetas chinas o Shinwatari, que son macetas de principios o mediados del siglo XX, de 1900 poco a 1960 o así, que también hay macetas muy buenas de Yixing. De hecho, hay unas macetas, no sé si, bueno,
esa que os he enseñado antes de chamota blanquita y así, esa viene a ser de esa época, es China reciente que se llama, pero vamos, ya tiene 50, 60 años y tiene una patina muy buena, porque son arcillas naranjas que envejecen muy bien. Pero para que tengáis en la cabeza, Nakawatari viene a ser eso, una acotación temporal de macetas chinas de más de un siglo de antigüedad, por decirlo de alguna forma, de más de 100 años, de 100 a 200 años. Y de más de 200 años, por decirlo así, de línea gorda, serían las que se llaman Kawatari. Que esas no creo que veáis ninguna por aquí porque esas valen un riñón de la cara. Esas macetas son las que luego, por ejemplo, en la Kokufu y así, pues las tienen perfectamente metidas en estantes, las utilizan para la exposición, la semanita de exposición y vuelven al estante. Y ahí en Japón, como hay terremotos, además, las ponen con cinchas en las baldas por si acaso. Algún vídeo si veis yo creo que ya hay por ahí, de Bonsai Empire o así, ese Cube, ¿cómo se llama el nombre germán de este? Del Morimae, ese tiene una colección de macetas espectacular, macetas, mesas y demás. Suzuki también alguna vez, mira, hay un vídeo espectacular que os recomiendo en YouTube de Suzuki, además un poco con la idea de poner un vídeo animoso en la época esta del confinamiento, en las que se le ve cómo diseñan un pino, creo que es un pino rojo japonés, y luego va su padre, Suzuki, y va a buscarle una mesa y se mete ahí en el almacén suyo trasero y ahí tiene sus miles de mesas, no sé qué, y ahí se ve un poco cómo suelen tener guardadas este tipo de cosas. Kobayashi también es otro que tiene ahí unas macetas antiquísimas y las tienen ahí pues guardadas, no están puestas en el árbol. Pocas macetas de este calibre están en los estantes de cultivo. Muy bien. Miquel Heredia creo que tiene una pregunta. Te activo voz, un momentito. Vale, tienes que aceptar. Ya te tenemos. No, no es pregunta, es una cosa que ha preguntado Noriko. En los 80, en Barcelona hubo una exposición de la Asociación Catalana, que era la colección de Duran Farrell, de bonsai. Más que la pregunta que ha hecho Noriko, o sea, en los 80 ya hubo una exposición aquí en el Parque de la Ciudadella. Muchas gracias por la información. Tengo el catálogo aquí que todavía las fotos son en blanco y negro, pero casi toda la colección de Duran Farrell. En los años 80, ¿cómo se llamaba el presidente de España? González. Esto lo montó la Asociación Catalana de Bonsai. De Barcelona. Sí, pero casi el 90% de los árboles que pusieron eran de un señor que se llamaba Duran Farrell, que era ministro. Perdón, ¿cómo se llama? Duran Farrell. Duran Ferrer. Sí, Pedro Duran Farrell. Gracias, ahora sí. Es el que trajo el gas a España, el gas natural. Sí. Mira, gracias. Si queréis, os enseño un libro también que ha llegado hace poco a mis manos. Es un libro, creo que es de una edición de 1939 o por ahí, es bastante viejo. A ver si lo veis. Este libro creo que incluso está disponible en versión digital por 4 duros en Amazon Kindle. Está bastante bien. Pero es un libro de estos en los que se ve un poco, pues, en los años 40, pues, los árboles y las exposiciones que se hacían en Japón. Y lo que os fijéis, claro, lo que ha evolucionado mucho es un poco el diseño de los árboles y demás. Pero lo que no ha cambiado ni siquiera en los árboles de la última Kokufu serán las macetas que aparecen aquí. Estas macetas, ya os digo, llevan 200 años utilizándose. Y claro, tú te fijas y los árboles, pues ya se les ve que los orígenes son un poquito más naturales, menos trabajados, el alambre no se utilizaba tanto, pero las macetas siguen siendo las mismas. Entonces, es un poco lo que llama también las macetas y las mesas. Del árbol hacia abajo, la foto puede estar en color y en una Kokufu. Claro, del árbol sí que es lo que ha variado y ha evolucionado mucho en cuanto a diseño. Este tipo de exposiciones. Una cosa también que que me enteré hace poco, claro, el origen del bonsai, del tokoroma, de cómo mostrarlo en casa, del yamadori en Japón, en realidad el tema del yamadori era algo mucho más espiritual. Tú lo que querías era tener en casa la fuerza del monte. Era un poco como extraer del monte un pino
y la fuerza, el vigor de ese árbol lo mostrabas al visitante que iba a entrar en tu casa, porque el toponoma en el que lo mostrabas era justo en la entrada, donde dejabas el calzado y demás, y era un poco un recibimiento, ir a traerte a casa, pues ya te digo, en un sentido muy espiritual, esa fuerza que estaba en el monte y la traía. Pero claro, el árbol no estaba diseñado, bastante era que estuviera vivo, pues eso, en una maceta y demás. Ese era un poco el origen del Yamadori. No era el obtener un buen material para bonsai, sino es al revés. Traerte un cachito de monte a tu casa y además es como una apreciación para el que vaya a visitarte a ti, pues le recibías tú con ese aporte. Claro, luego se ha derivado al revés, pues que se empiezan a ver ya virtudes en esas maderas bestias tratadas por el tiempo y demás, y ese es el origen, pues eso, de que ya luego como material de bonsai también pues tiene unas cualidades que una planta de semilla de vivero difícilmente puede llegar. Pero eso es un poco también otros temas también que aquí estamos acostumbrados a absorber todo rápido y esto, y joder, tiene también un sentido espiritual todo esto que no es solo el conseguir una foto bonita de un bonsai en una exposición. Hay mucho más detrás de todo esto. Claro, en Japón llevan más de 100 años, más incluso, hay árboles de 500 años esto, pero llevan un desarrollo de todo esto. Claro, los kokufu, nos queremos acercar al kokufu en 10 años y joder, tampoco puede ser así. No, esto es un apunte mío sin más. Me parece... Alfredo, tenía una pregunta. Te he dado audio ya, Alfredo. Sí, mira, es también para Noriko y no es para insistir, no es por esto en Alcobendas lo llevamos y lo vemos en directo, para Noriko. Yo tengo aquí un cataloguito que es Segundo Congreso Nacional de Bonsai y sexta exposición nacional que se hizo en Burgos en el año 93 y eran había árboles de Vallejo y de Felipe González y el presidente de honor era el rey de España, o sea, el rey Juan Carlos. O sea que esto lo llevo para que lo veas y bueno, yo creo que si habláis con las personas que estuvieron en la organización de esta exposición, que también van a Aranjuez, pues seguramente podréis documentar un poco más hacia atrás cuando empezaron estas cosas. Y las personas que tienen más edad que yo seguro que lo saben mejor. Pero en el año 93... Aquí figura que era la sexta exposición nacional. Sexta. Y organizado por el rey. Presidido por el rey, que yo creo que eso a los japoneses les gusta especialmente. Qué interesante. Ay, muchas gracias por la información. No sé si tenemos alguna pregunta más, alguna duda, sugerencia o algo que quieran mostrar. Espera, Sebastián quiere enseñaros alguna cosita. Para que aprovechéis cuando vayáis por ahí, por el monte. No Yo guardo de todo. Se ve aquí, ¿eh? Ahí se ve lo que se ve. Esta rama era de un boj que encontré en el monte, tenía una piedra y bueno, aquí diríamos que es una piedra y entre una rama rara. Igual un japonés diría que es un sol poniéndose entre nubes. Para exponer se pueden utilizar. Esta era una rama grande que había rozado contra un árbol y me la encontré con las ramas para allá y dije, algo tengo que hacer con eso. Y yo suelo guardar y suelo traer cosas. Esto es un retal de una mesa que hice, como esta, pero que llevaba la hoja del roble. ¿Me quedarán cachos? Es de una mesa igual que esta que tiene Sebastián, que ya veis que aquí tiene el simbolito del laburo recortado. Ahí lo que hizo en la mesa fue recortar la hoja del roble, y lo que sobró es esto. Este es el recorte y también lo utilizó pues como para una bandejita. Qué bueno, que todo vale. Qué apañados, qué majos. La impresora 3D, esta es una maravilla, ¿eh? Esta no se encuentra en AliExpress, cuidado. Lo hacemos con todo el cariño y disfrutamos con ello. Lo mismo con el bonsai. Es lo que se trata al final. Bueno, oye, pues si os parece, damos por concluida la charla. Espero que os haya gustado. Esperemos haber estado a la altura de las expectativas. Y nada, esperamos vernos en enero, de nuevo, a ver si podemos decir todos que estamos por allí. Para mí ha sido un placer también poder hablaros de este vicio, esta cosita que nos pilló hace tiempo entre el bonsai, las macetas y mesas.
Y nada, lo dicho, esperamos veros en breve por aquí, ¿vale? Pues encantado. Bien, chicos. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. Qué majos, qué bien me lo he pasado. Qué bien me lo he pasado. Hombre, ¿si se ha conectado Gaby o estaba conectado? Sí, estaba conectado. Buenas, Gaby. Gaby, a ver cuándo vienes. Adiós, Norico. Buenas, no sé si se me oye. Sí. Gracias. Un placer, Norico. Igual, gracias. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, Kiko, pues salimos también nosotros de aquí, ¿vale? Finaliza la reunión. Venga. ¿Has grabado? Gracias. Un abrazo a todos. Venga, Germán, gracias por tu ayuda también. Un saludo.